Te he pillado, Antonio. Siempre me pilla Marc Siempre silenciando te el pillo, móvil. Es ¿eh? una pasada. Tenía el móvil guardado hasta este segundo y lo estoy silenciando. Te he visto. Digo, Ah, muy bien. ahora es el ¿Qué momento. tipo, qué tipo? A O sea, ver, ya estamos grabando, pues. ya estamos grabando. Bien. Pues... ¡Listo, Marcus! Bueno, primero de todo, espero que hoy se escuche bien el audio. La semana pasada no se escuchó tan bien. Ya, No sé, estaban los micros conectados, pero sí. hay veces que, bueno, pasa. Pero Sí, no hemos hecho prueba hoy. no, pero las otras veces que funciona no. Pero es que, porque al salir en verde en principio, hoy ya Ya, debería... good. Good. Good, good. Muy buenas, Good to know. chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo Otra estás, semana Antonio? más aquí. Pequeño update, ¿no? Seguimos esta semana estamos un poco estancados en Suscriptores. 1250 Sí, aproximadamente suscriptores, more or less. Creo que forma parte del problema lo que comentaba la semana pasada sí. de que banean algunos porque entienden que hay contenido político o que genera como unas expectativas que no son. Bueno, mira, lo siento, YouTube, realmente no lo hacemos, pero Pero está ahí, tenemos que pasar por el aro. y además, igualmente, yo estoy súper contento, te lo comentaba antes, Sí. porque yo consumo mucho podcast, mucha Ujú. información, y te das cuenta de que al final casi todos dan muchos mensajes alarmistas o tendenciosos, mm, porque al final es algo que atrae, ¿no? El otro día estaba mirando, yo escucho a Mark Vidal el podcast porque Sí. bueno, hace análisis que, pues, al menos para estar informado, yo creo que te da una visión bastante global y te trata temas muy genéricos, pero si tú miras sus posts, casi todo es miedo, alerta, cuidado, peligro, ¿no? Y ostras, entré en un TikTok de un chico que decía que vendía también que era trader y no sé qué, era todo, cuidado, alerta, señales de peligro. Y digo, joder, estamos consiguiendo generar una comunidad cada vez más grande, de la que nos sentimos súper Mm. orgullosos dando un mensaje que no es ni extremadamente positivo ni extremadamente negativo. Es un contenido formativo, nada más, Sí, ¿no? no es ni positivo ni negativo, es lo que es. Al final lo que hacemos es dar una capacitación, una formación sobre temas específicos Mm, aplicables a la vida real, como si estuvieras mm. en la mejor universidad del mundo, pero desde tu casa, desde donde quieras, en YouTube. Yo creo que eso es algo, joder, de lo que enorgullecernos Mm. de estar creciendo sin caer Gracias, amigas en y las trampas amigos. marketingianas ahí del di que se va a caer el mundo y así te entrará más gente a verlo, No, ¿no? no, muy bien, muy bien. Muy contento en este Muy sentido. contento. Antes de entrar en el tema de hoy, que vamos a hablar de una cláusula muy típica que todos los que empecéis a trabajar, que todos los que queráis montar un negocio, tarde o temprano os vais a encontrar, si no os lo habéis encontrado ya. Mm. Hoy el podcast lo vas a dirigir tú, Marc, vas Bueno, a dar allí. yo creo que va a ser bastante toma y daca A ahora. ver, y yo tengo experiencia en algunos ámbitos, pero tú tienes muchísima visión y experiencia mucho más amplia, al menos en el sector tecnológico, startup, empresarial desde el punto de vista de inversión, y Mm, entonces creo que allí vas a aportar tú mucho más valor en ese punto. Sí que previamente querías comentar lo que he publicado hoy en LinkedIn. mm. Bueno, comenta lo que has publicado. He publicado simplemente algo, una reflexión que aprendí durante estos años, que es que cuando yo empecé Efficient Happiness en 2018, la empresa mía, al final cuando tú empiezas y no tienes contactos y no conoces a nadie y te intentas hacer tu huequito en el mercado, una manera que hay o te dicen que hay es que te unas a personas o entidades a través de acuerdos de colaboración para que puedan ser altavoz tuyo y entonces darte a conocer a potenciales clientes. O que no solo ellos te den a conocer, sino que simplemente te juntes con otro y que diga, ah, pues mira, juntos sumamos fuerzas y sumando fuerzas podemos vender más. Lección que quiero que os permita ahorrar camino si estáis en esa tesitura y no perdéis el tiempo, porque yo lo perdí durante años. Eso para mí no funciona. Ese tipo de colaboraciones y sinergias no funcionan. ¿Por qué? mm. Porque al final, cuando a ti te dicen, no, mi producto o mi servicio, si lo vendes con el tuyo o lo unes con el tuyo, lo va a amplificar y va a ser más atractivo de cara a tus Mm, potenciales clientes. No deja de ser una manera encubierta de pedirle, oye, quiero que hagas de comercial para mí y vendas mi producto. mm, Ahora yo estoy en el otro lado en donde muchas personas me escriben, bastantes personas me escriben, hace poco dos en una misma semana, hace un par de semanas de hecho, y me decían, no, mira, nosotros tenemos este producto, este servicio, creemos que puede potenciar mucho lo que vendéis en Efficient Happiness y entonces
vamos a hablar y vamos a hacer equipo para poderlo ofrecer conjuntamente. Yo les dije que no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que vender lo suyo. Mm, Esta batalla es complicada, la batalla en el mercado es complicada y vender es difícil. O sea, vender puede ser mm, más o menos fácil o difícil, pero que te compren es complicado, ¿no? sí. Entonces tú tienes que estar luchando, luchando, luchando y tienes que estar focalizado, focalizado, focalizado. Si de repente incluye un ingrediente que puede distraer a mi público, que en este caso es mi potencial cliente, Mm. ¿qué hay de lo mío? ¿No? Y tengo que mirar por lo mío. Mm. No, es verdad, estoy de acuerdo, ¿eh? Y creo que hay la excepción que son los strategic partnerships, que Sí, podríamos hablar de alguna vez, yo qué sé, en los que realmente hay una sinergia entre las marcas potente y que la venta de una conlleva la venta de otra es casi exactamente. inevitablemente. Pero en la gran mayoría de casos, o sea, tú quieres vender lo tuyo y los otros quieren vender lo suyo. Y está bien. Y está bien. Y al final quieren ver si tú puedes vender lo suyo. Claro, ese ¿No? es el Y ser tema. fuerza de ventas, pero ellos al final no van a hacer mucho esfuerzo. Nosotros lo hemos visto con un montón de asociaciones de todo tipo, ¿no? Y al final me pasan a veces desde el equipo, oye, mira, una nueva colaboración, y es como, ya, pero hemos hecho un análisis de qué han traído todas las colaboraciones, porque al final es tiempo mío también Claro, revisando los claro. contratos, negociándolo y tal. Hemos revisado cuál es el return of Retorno. investment, al menos considerando el tiempo de inversión en estos, que es 0 euros, ¿no? Entonces, wow, a lo mejor, porque también estamos nosotros enfocados, o sea, perdemos no solo el tiempo mío de negociación, sino del equipo que va a buscar esas Es oportunidades que correcto. pues a lo mejor tenemos que enfocarnos en otro tipo de caminos, ¿no? Efectivamente, hay que ser muy quirúrgico y hay simplemente que discriminar mucho y eso no quita que sí que encuentres Mm, de cada 20, no de cada 20, de cada 50 a lo mejor una que sí te funcione. ¿Pero por qué? Porque sí que naturalmente se encuentran y la vocación no es quiero que vendas lo mío a través de lo tuyo, sino la vocación es mira, para un proyecto determinado o una situación determinada, creo que si vamos de la mano podemos cubrir o aglutinar esta necesidad en mm, concreto. Entonces, sí tiene sentido. Y también ver con qué personas estás tratando. mm. ¿Sí? Entonces, Y es para evitarnos, no, o sea, no se puede decir que no funcionen en el 100% de los casos, pero yo creo que sobre todo en etapas muy early, sí, que todos estamos súper. Nosotros acabamos de firmar un contrato de colaboración en el que hay sinergias con una parte, pero al final al final es sentarte al cabo de unos meses y decir, ¿qué me ha aportado esto? sí, sí, Le sí. hemos dedicado esfuerzo, tiempo, hemos pensado, ha habido gente de producto, ha habido gente de no sé qué, ha habido gente. ¿Y qué ha traído Sí, esto? sí. Por ejemplo, Nada. mira, me has hecho pensar, qué absurdo que no lo había pensado hasta ahora. Hace 2 días estaba comiendo con el director general de una entidad que aglutina muchísimos despachos de asesorías y gestorías en España. Y con ellos sí hemos firmado un acuerdo, pero ahí tiene sentido porque, primero, que no nos solapamos, ellos entienden el valor que nosotros aportamos a su comunidad. ¿Qué recibimos nosotros? Nosotros recibimos mucha visibilidad y ellos ¿qué reciben? Ellos reciben material y contenido proporcionado por nosotros para su comunidad, a través de la cual nosotros Os podréis ayudar. tenemos visibilidad ante su Mm, comunidad y de dentro de su comunidad mm. podemos encontrar potenciales clientes. Ambos suman, ellos se diferencian con nuestro servicio y nuestra imagen y porque compartimos visión y en contraprestación nosotros tenemos acceso a un mercado. Ese tipo de Sí. colaboraciones Es tiene como sentido. como cuando hablábamos de los socios. Es como encontrar Exactamente, un es como socio. encontrar socio. Pero hasta que encuentras un socio, te encuentras Sí, mil. sí, 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 efectivamente. Antes de entrar al tema, Mm, breve inciso, breve inciso. porque creo que también es interesante y podríamos hacer un episodio Ah, dedicado. de las agendas, ¿no? ¿Ibas a hablar? ¿De las reuniones o no, tío? Ah, Mantener el horario. No, vamos a ver. Centremos al tiro en esto. De eso va, hablaremos en otro no, no, pero capítulo. esto es solo porque es importante por hoy, porque hoy presenta resultados esta tarde Nvidia y me, Ah, y- y sí. me decía un colega, hostia, qué presión ser el CEO de Nvidia y saber que la economía global depende en parte de lo que vayas a contar hoy, ¿no? Y es verdad que ya se está escuchando mucho de burbuja de la IA, burbujía, Sí. y dices, ostras, bueno, y estaba escuchando, porque además han habido ya muchos inversores que están haciendo inversiones a la baja y tal, diciendo que hay
problemas en la contabilidad, en la depreciación de los activos, que están haciendo depreciaciones más alargadas, lo cual hace que los gastos sean menores a los gastos reales. Y esto lo que supone es que engruesa mucho la cuenta de ganancias de una forma artificial, como se vio hace unos cuantos años, en el 2007, con el caso de Enron y demás, en los que otras trampas financieras acabaron llevando Ya, un, ya, ¿no? ya. Y luego hay otro tema dentro de esto que es lo que a mí también me genera cierta incertidumbre, que es todos los temas, los circle agreements que están habiendo en los cuales una empresa levanta capital para hacer un contrato con otra, que hace un contrato con otra, que hace un contrato con otra y que le vuelve al final el dinero, ¿no? Cuando escuchas todo esto de Nvidia va a hacer un contrato con Amazon, Amazon le va a dar los servidores a no sé quién le va a dar los servidores a no sé cuál, ¿sabes? Como que Sí, 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 se sí. acaba cerrando mucho y dices, ya, pero el movimiento real, ¿quién ha ganado? ¿Sabes? ¿No? Porque al final es como ha sacado el dinero del mercado y se ha movido entre muchas compañías que han aumentado el valor por contratos millonarios que cierran, pero que no es negocio, Claro, no, porque todo se ¿sabes? mueve en un círculo cerrado. No es que sea el dinero que va Es, de un lugar a sí, otro dentro de todo el como las mercado. compensaciones de créditos. Bueno, sí, tengo la SL que es de mi tío, que hace no sé qué, que hace un movimiento, ¡pup! Ya Esto, desapareció la esto deuda, ¿eh? apúntatelo, esto lo podemos tratar en el próximo Esto capítulo porque es muy chulo. lo quiero hacer, lo quiero hacer. Bueno, hoy vamos a un tema también muy empresarial que son los NDAs, ¿no? Los NDAs, Non-Disclosure Agreements, acuerdos de confidencialidad, Correcto, bueno, de no revelación de secretos. exacto. ¿Qué es un NDA? Como Antonio ha dicho, es un contrato. Tú has hablado de cláusula y es interesante porque, Bueno, cláusula o contrato, es eh, verdad, podría pero es, ser. pero es interesante porque normalmente la mayoría de contratos incluyen cláusulas de confidencialidad, Sí, pero en general, normalmente cuando inicias una relación, según qué tipo de sí, relación mercantil sea, firmas un contrato ad hoc sí, 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 de, es correcto. de Es verdad. confidencialidad, ¿no? Entonces, que luego, pues, ¿qué suele pasar? En momentos muy iniciales en los que puedes compartir información sensible, Mm, una de las dos partes dice, oye, firmemos un NDA. sí, Y la gente se queda súper tranquila después de firmar el NDA y ahora veremos qué tan tranquilo te puedes quedar. Pero es como, oye, firmemos un NDA, ya nos damos toda la info, vemos si hay sinergias o no, pero tú me has dicho lo que haces y cómo lo haces y yo también te lo he dicho y ahí ya avanzamos en la relación comercial, entran los equipos legales, firman y entonces normalmente firman cláusulas de confidencialidad que sobreseen o que no van el contrato es decir, previo. yo traduzco lo que ha dicho de innovación contractual o de cláusulas. La innovación de un contrato, la innovación de una cláusula quiere decir que la segunda sustituye a la primera, dándole vigencia a esta segunda frente a la primera Oye, que pero tenía un sustituyó. NDA y ya, da igual. Lo importante es lo que dice la segunda cláusula, ¿no? Sí, sí, Porque ha sí. novado el contrato. No Sí, es sí. una, Se no es, sustituye, podemos sí, decir, no es un anglicismo, es dejándolo una, sin vigor. es una palabra muy nuestra, ¿no? No, no, Que, la que hay que innovación es usar una palabra nuestro. española que vaya por delante. Muy Em, jurídica. Claro, y entonces, pues ya se ponen los contratos, tal. Entonces, siempre hay muchos temas y muchos problemillas con esas cláusulas en muchas áreas. Y dije, ostras, creo que vale la pena aportar un poco de luz o dar un Sí, poco nuestra opinión, ¿no? Porque en el sector del capital riesgo, por sí, ejemplo, claro, los founders, los fundadores de las empresas, aquel que tiene la idea de negocio y está buscando capital, muchas veces le pide al fondo de inversión que firme un NDA. sí, Y el fondo de inversión, que por su trabajo tiene que revisar cientos, si no miles de propuestas al año, en general no firma los NDAs, ¿no? Entonces ya se genera un primer clash. De alguna forma, sobre todo porque lo que hablábamos de firmar un NDA y luego las cláusulas es quizás una relación comercial entre un cliente y un proveedor, ¿no? Que estás hablando de información sensible ya de un producto desarrollado y que vas a ver cómo se encajaría, por ejemplo, en el área tecnológica, ¿no? Pues, oye, voy a ver si el algoritmo que he desarrollado podría encajarse a través de una API del tuyo. Bueno, vas a hablar de cosas técnicas que, ¿no? Es importante identificar y diferenciar. Pero al inversor lo que le vas a decir no es el código fuente, lo que le vas a explicar es una idea. Entonces, normalmente los inversores no te quieren firmar ideas porque, o sea, NDAs para recibir ideas, uno, porque su propósito no es el de ir a copiarte luego. Ellos, su business es invertir en empresas, no replicar modelos de negocio que hayan visto y hayan dicho, oye, pues mira, Antonio me ha contado algo súper interesante, en lugar de darle mi dinero a Antonio, voy a hacerlo yo por mi cuenta, que no tengo ni idea del sector, pero no tienes, pues ya he encontrado a Antonio que lo hace guay, está buscando dinero, pues le invertiría él.
Y porque luego, oye, pues reviso 30.000, bueno, pues un fondo grande puede revisar más de 1.000 propuestas al año. Acuérdate de todos los NDAs que has firmado, de cuándo siguen vigentes, de si ese NDA te permite, te genera un conflicto y luego dices, oye, como vi la idea de Antonio hace 2 años, ahora no puedo invertir en un potencial competidor, ¿sabes? ¿Dónde queda esto? Porque luego van a decir que si estoy usando información de lo que me dijo Antonio, es verdad que al final agregan mucha info, pero que no son trade secrets, que diríamos, ¿no? Secretos comerciales, o sea, porque tú tampoco debas, o deberías ser lo suficientemente avispado para no revelar secretos de negocios, sino que tienes que dar, no dices el secret sauce, ¿no? Mm. Oye, soy vicio, hago hamburguesas, necesito 10 millones para llevar esta cadena de hamburguesas al siguiente nivel, pero no hace falta que te diga la receta de la, Claro, de no, la así, salsita, mira, ¿no? ¿ves? La salsa lleva esto, Claro, estos gramos, esto, lo claro, no otro, la hace, carne, hay que prensarla claro, así, esta cantidad. claro, No le importa claro, tampoco. no hace falta, Lo que le importará es cuánto te gastas en carne, cuánto te claro, gastas en salsa, cuál es tu coste operativo. claro, Todo eso y luego qué retorno tienes, cuál es el plan tuyo de expansión. Todo claro, esto, ¿no? Eso sí. claro, claro, claro. Entonces, pero claro, un business plan es información confidencial. ¿Tú le puedes enseñar un business plan a un fondo de inversión sin que te firmen NDA? O sea, yo te diría que sí. Al final un business plan es un Excel, ¿no? Pues, Sí, sí, sí. No con, escondes con nada. los numerillos, bueno, pues oye, pues vamos a ver qué es la información que facturaré, cuál es la que no, tal. Incluso, bueno, pues ya te digo, si buscas un fondo de inversión tipo un VC o un private equity, en primeras reuniones, para explicar lo que haces, no te van a firmar nunca en NDA. Cuéntame la frase esta, no sé si la tienes por ahí. Es que era muy Sí, buena. he visto uno de me salía aquí de Guy Kawasaki, que la vi que dice, si le pides firmar uno, o sea, si le pides firmar un NDA a un VC, podrías tatuarte, soy un novato. Y eso es verdad. Cuando te venía alguien, cuando trabajaba en Venture Capital y me decía, oye, vamos a firmar NDA, es como, "Sí, no voy a firmar un NDA contigo y con los 10.000 decks que recibo al año. Es que es imposible. Y además te podría, teóricamente, en realidad no creo que no, pero en la teoría te podría limitar a hacer casi cualquier tipo de inversión futura, porque en un año ya habrías visto todas las ideas habidas y Claro. por haber del mundo, ¿no? Lo que sí que se pide, y ahí sí que se firman los NDAs, es cuando avanzas en reuniones. Es decir, no es lo mismo el momento uno en el que digo, oye Antonio, eres un fondo de inversión, te presento mi idea para ver si inviertes en mí. En ese momento yo te cuento que mi idea es montar un podcast de People and Finance, pues no te voy a hacer firmar un NDA. Ahora, si al final dices, oye Mark, me mola la idea, quiero invertir, ahí sí que vamos a ver porque me vas a hacer una due diligence para ver que todo lo que te estoy haciendo es verdad, que otro día podríamos hacer un tema de due diligence. Sí, muy, E- muy bueno. En ese caso, ahí te voy a me vas a firmar un NDA. Y vamos a firmarlo los dos, pero sobre todo tú hacia mí, porque te voy a pasar información muy sensible. Porque tú quieres ver que lo que te he dicho que yo facturo es real. Pero yo no quiero que tú esa información que ya es súper sensible la vayas divulgando a cualquiera, ¿no? Porque ahí sí que ya tienes una información mucho más sensible que la que tú puedas dar como concepto. Sí, que al Porque final la finalidad es, valga la redundancia, es esa. O sea, el NDA lo que busca es no revelar esos secretos información o esa confidencial. información confidencial que hay en la empresa. Ah, Me estoy acordando que con una empresa que estuvimos negociando no cuajó porque yo no hice una buena venta, esa es la realidad, eso ocurrió en 2021, si no me equivoco. Era una empresa muy conocida española, muy, muy conocida de marca de cervezas. Y llegado un punto, nos pidieron a nosotros firmar mm, un NDA con ellos porque nos iban a empezar a revelar secretos internos o información confidencial interna sobre las posiciones que tienen las personas que ocupan dichas posiciones, salarios, incluso mm, esa tabla nos la enviaron en algún lugar, estará, pero para sí que, fíjate, ahí fue una situación un poco diferente a la de una relación con un fondo, claro. pero sí que ahí estás avanzando en una negociación, tú necesitas más información para saber cómo poder estructurar un proyecto y depende de, oye, qué grado de información me vas a pedir y cuán sensible es la información que tú me vas a solicitar, pues ahí sí que firmamos un NDA. Ah, Y lo firmamos porque todavía no tenemos una relación comercial de trabajo a partir de un contrato.
Bueno, pero Sí, esto es lo de que estábamos servicios. hablando. Yo creo que en esos casos tiene todo el sentido del mundo. Efectivamente. Porque vas a ver que vas a pasar información sensible, muchas veces información privada también de tus empleados, ¿no? Claro, Y dices, oye, claro, esta efectivamente. información es confidencial y te la paso a ti, pero tú no le puedes pasar las nóminas a cualquier competidor, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Sí, 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 es Entonces, así. ahí para mí sí que tiene mucho sentido. Exactamente. Luego hay muchas aristas que van saliendo y que quiero que... Esto es una clase de tips, ¿no? De cosas. Si buscas financiación y vas a explicarle la idea a un VC, no te va a firmar un NDA. Si le gusta la idea al Venture Capital y quiere pasar a una due diligence para invertirte, te va a firmar un NDA. Y dentro de las due diligence te van a pedir también qué contratos de NDA tienes tú firmados con tus clientes, por ejemplo. Y, ostras, pues tenerlo con clientes te refuerza tu seguridad, ¿no? Del plan, ostras, pues Antonio protege su negocio, Sí, ¿no? sí. O sea, sí que es una parte comercial dentro de la negociación de hacer un toma y daca. ¿Hasta dónde puedo? Y también ser listo. Firmar o no, exigir o no un NDA y cómo y qué puedo decir sin firmarlo, ¿no? Entonces, Perdón, recomendación, inciso. mm, Si simplemente tenéis una idea, no pidáis NDA. no lo pidáis. Porque una idea. Sí, nosotros, y Mark y yo hemos tenido muy buenas ideas, que hemos ejecutado alguna, como Moving Minds en su día. Mm, Pionera, nadie lo ha hecho en España. De hecho, nadie lo ha hecho. Bueno, a ver, yo diría que nadie lo ha hecho en España, lo que nosotros hicimos con Moving Minds en el sector educativo con escuelas. Pero ostras, no deja de ser idea, ¿no? O con lo que podamos estar haciendo. Si tú tienes mm, una idea, la idea es algo muy abstracto. Lo que claro, al final vale dinero es la ejecución de esa idea, no la idea en sí. La claro, idea puede ser genial, pero si tú no la ejecutas, claro. no vale. Entonces eso es importante que, porque tú te lo has encontrado. Tengo una idea buenísima, pero solo te la cuento si me firmas un Mm, NDA. mm, No, no va así. Pero si tú ya tienes todo esto y luego, como dice Mark, avanzas en la negociación y tienes capacidad de mostrar y revelar toda esa información confidencial, entonces ahí tiene sentido. ahí sí. Hay algunos tips. ¿Qué pasa? Es que tengo varios casos, sobre esto Sí. que creo que son interesantes traer. Eh, Cuando haces un NDA, oye, y si alguien pone algún comentario porque quiere un modelo de NDA, le puedo pasar el que yo uso. NDA, no lo hemos dicho. NDA, vamos, NDA, supongo que se entiende. NDA, Non-Disclosure Non-Disclosure Agreement. Agreement. CDA, no. Es que también se llama CDA, pero no recuerdo que venían. Bueno, Circumvention. no. Confidential and Disclosure Agreement o algo Ah, así, vale. no sé, no me acuerdo ahora. Bueno, em, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Ojo, si alguien quiere un modelo, nosotros le podemos enviar, dejad un comentario y os lo enviamos al DM, porque siempre está bien tener un modelo que Sí, sea así como, ¿no? Trabajado y tal. Que además el modelo que yo tengo, que ya lo he automatizado bastante, es un modelo en el que solo hay que cambiar poquitas cosas y te permite estar muy protegido. Porque, uno, algo que tienes que cambiar siempre. ¿Cuál es el propósito? Define muy bien el propósito de ese Non-Disclosure Agreement. ¿Para qué lo vamos a firmar? Ah, pues para entrar en una relación comercial para que Antonio ofrezca los servicios de Fish and Happiness en mi empresa, por ejemplo. ¿No? Eso es un propósito. Hombre, claro, entonces luego no me digas que toda la información, si me dices información sobre una cosa que no está relacionada con el propósito, no mm, será información que esté incluida dentro del NDA, mm, ¿sabes? Entonces, no, es que el propósito de este NDA era la información relativa al desarrollo de el proyecto de Fish and Happiness en Trialing, por ejemplo. mm. Todo lo que vaya fuera de ahí no entra dentro y tampoco será información confidencial. Limitas mucho, porque también limitas mucho tu responsabilidad firmando el NDA, porque luego me puedes demandar. Si no, es que alguien ha filtrado un secreto, no sé quién fue, pero mira, tengo el NDA firmado con Mark, voy a atacarle a Mark, ¿sabes? Es Ya, como, pero comprendo. yo no he pasado esta información, ya, pero alguien la ha sacado y no era pública, y tú tienes este NDA, demuéstralo ante los jueces, ¿no? O sea, uno, definir muy bien el scope para protegerte a ti, definir muy bien cuál es la información confidencial que se necesita para ese scope. Cuando se envía información confidencial, hacerlo siempre, recomendación práctica, por escrito y con el tag de información confidencial. Puede ser o en el cuerpo del email o en el propio email. Si vas a pasar información muy sensible, esto es información confidencial. Sí, ponerlo en el asunto. En el O asunto, sea, en claro. el asunto y luego en el cuerpo Claro. arriba. O sea, y subrayado y en Te negrita. voy a pasar el código de... Y además de esto como abogados, ¿no? Tenemos el secreto profesional, aunque ahora está un poco en duda, pero
Ah, pues esto Pe- habrá que hablarlo. pero está ahí, ¿no? Oye, pues nosotros, o todos los Chinese walls que hay entre auditorías y abogacía para proteger el leak de información privilegiada, información confidencial al final, pues claro, tienes que asegurarte de qué información estás dando y qué privada es esa información. Lo que le digas a un abogado es todo privilegiado dentro del privilegio abogado-cliente, pero yo qué sé, a lo mejor si le pasas algo a un cliente tuyo que no es tu abogado, sino que es un cliente y se te escapa y le pones otra... mm, Tienes que identificar muy bien qué es. Ah, pero esta información no me dijiste que era confidencial y en el contrato no se identificaba muy bien y además, ¿sabes? O sea, tienes que identificar para tu bien y para tu mal muy bien cuál es el propósito, cuál es la información confidencial que vas a dar en ese contrato o para esa relación, ir identificándola conforme la vayas enviando, identificar cuál es información que no será confidencial, por ejemplo, información que ya esté en dominio público. Oye, es que tú me has dicho que esta información es confidencial, pero que esto ya existía, Antonio. Salió un report que ya lo decía, ¿no? Mm. O me ha llegado por una fuente diferente a ti, por tanto tampoco es confidencial. O se ha hecho pública por un medio ajeno a mí, posterior al inicio de la relación, ¿no? Pero ha llegado, nos recuerda todo al fiscal, ¿no? Es un Bueno, poco sospechoso. Esa última vía es bueno, sospechosa. ya, claro, es sospechosa, pero claro, si Pero claro, tienes que probarlo. es un tema probatorio, que es a dónde voy a ir luego. Y algo muy importante o sea, otro tema importante dentro del NDA, ¿cuál es la duración? Oye, Sí, esta información es confidencial, pero no para siempre. Ponme 2 años, ¿sabes? sí. Un año, 5 años Pensaba en máximo. 2 años, yo. Sí, sí, es una. Sí, 2 años suele ser. Un año suele ser estándar, 2 años también te lo aceptan. Según para qué cosas te piden 5. Pero, por ejemplo, en el sector farmacéutico, ¿no? Porque a lo mejor los desarrollos son más lentos para moléculas, Sí. cosas así, pero bueno, que en general entre 1 y 5 años es estándar. He visto contratos en los que me decían que la información era confidencial con carácter indefinido. Y yo, pero, tío, o sea, what- ¿qué más, no? Y otra cosa importante, que esto sirve para protegerse mucho, es que sea bilateral. Ya. ¿Eh? No solo tengo yo la obligación, Ah, sino tú también tienes ah, con lo que yo te pueda toda la mostrar. Si información que, no, toda la qué información que mal tú me negocio. des, ¿no? Si tú me dices, fírmame el NDA, ok, pero toda la que yo te dé a ti Claro, también es confidencial, claro, ¿no? claro, claro. Entonces aquí varias cosas que son relevantes y hay que tener en cuenta para hacerse uno un juicio, ¿no? Con ese espíritu crítico del que tanto hablamos. Uno, a nivel probatorio es muy difícil. Puedes tener 30.000 NDAs, pero luego tienes que probar que ha habido una brecha de ese NDA. Es muy difícil. Si has pasado tu idea a 10 inversores, ¿cuál es el que ha filtrado la info? ¿Cuál es? ¿Vas a demandar a los 10? No lo sé. Sí, efectivamente. Y luego, aunque tú digas sé que es Antonio, pero tienes que demostrar que fue Antonio el que pasó la información al público o al competidor tuyo. Es que el tío le pasé, ahora me están quitando los empleados porque le pasé el Excel con las nóminas, saben lo que les pago y ahora les están pagando todos más. Ya, pero demuestra que fuiste tú o sea, que fue a través de ti que los otros recibieron las nóminas de los empleados. Ese link se tiene que probar. Eso se llama nexo causal. Si tú no pruebas el Claro, nexo causal, claro, esa conexión estás caput. claro, No te sirve de nada. correcto. Es correcto. Entonces esto es importante tenerlo porque hay mucha gente que dice, tengo un NDA ya, pero te pueden fastidiar el negocio por mucho que tengas un NDA y ponte, ya sabemos lo lenta que va la justicia. Cuando te den la razón, tú ya estarás jubilado. Entonces, bueno, hay que saber que la justicia es lenta y que los nexos causales son muy difíciles de probar. Exactamente. Luego el tema que antes de empezar el capítulo me lo mencionabas que me parecía muy Voy interesante, para allá. de la propiedad intelectual, Sí, ¿no? voy para Bien. allá, voy para allá. Porque quiero contar casos reales. Mm. Bueno, por si a alguien de los que nos escucha le interesa, a mí me gusta invertir en startups. Y tengo algunas startups en las que he invertido. Y me acuerdo que en la última en la que invertí, que no voy a decir nombres ni nada para que nadie se sienta ofendido, pero el fundador, cuando estaba preparando la ronda, me dijo, oye, mira, más allá de inversor, vamos a hablar como relación abogado-cliente, ¿no? Dice, tengo una consulta y es que yo firmé un NDA con una aceleradora, famoso, muy famoso, pero eso no quiero decir nombres. Y ahora dicen que si ejecuto o sea, claro, ¿qué pasaba? Que hay aceleradoras y venture builders y todos estos que lo que hacen es que traen a talento
para que hagan jornadas como de reflexión de planes de negocio, ¿no? Y te dicen, oye, pues Antonio, durante este fin de semana, es un hackathon, y durante este fin de semana tú vas a desarrollar una idea de negocio relacionada con el campo de la salud mental. Ah, y tú, claro, para ir allí te hacen firmar un NDA, del cual tú no te fijas, lo firmas y luego dices, ostras, pues esto que he hecho me mola, ¿no? Y lo voy a desarrollar, porque al final, pues he conocido gente interesante, tal, no sé qué, no sé cuántos, que esto es lo que hizo mi colega. ¿Qué pasó? Que al cabo de un tiempo le dijeron, oye, esta idea va muy relacionada con lo que tú hiciste durante nuestro hackathon, me tienes que dar el 15% de la empresa. Y fue como, what the fuck, ¿sabes? Entonces, claro, hablando con él dije, tira para adelante. Patada para adelante, olvídate de este NDA. Uno, me parece un contrato abusivo y por tanto yo pediría la nulidad de ese contrato. Y luego que hablábamos de la causa-efecto, o sea, del nexo causal, perdón. ¿Qué tan parecido es este desarrollo que estás haciendo a la idea que inicialmente tuviste? ¿Es exactamente lo mismo Y o, además ahí o has hay, cambiado? pero es que ahí hay un tema excesivo, porque aparte de que hay un abuso de derecho por la diferencia de fuerzas, Mm. y vamos, sería una cláusula Eh, que vería. yo creo que es Yo anulable. veo yo veo la nulidad de de esa cláusula, la posible nulidad. Pero más allá de esto, el tema de la propiedad intelectual, o sea, no significa que tú estés cediendo la propiedad Claro, intelectual. claro. Es como, y cualquier cosa, claro, Claro. y además, sí, lo que hablábamos de definir muy bien el objeto social, que es el objeto del NDA, que también podéis estar atentos o atentas Mm, cuando os lo pasen, limítamelo muy bien. Cualquier cosa que hable hoy va a estar sujeta al NDA para siempre, además un NDA que en ese caso era ilimitado, de claro, es esos casos que de... Entonces dices, ¿qué pasa? Que si hoy he hablado con Antonio sobre lo interesante que sería montar una escuela de negocios, no podrás, nunca la voy a poder nunca montar. podrás, claro, es que es Ah, una locura. no tiene ningún sentido. Y eso son cláusulas que, ¿qué pasa? Que se firman desde una relación jerárquica de poder, sabiendo que luego tú le vas a decir, hey, tienes un NDA. Y si la otra persona se achanta, ¿no? Se asusta en español de España, pues a lo mejor cede y le da el 15%. Claro, claro, ¿Eh? gratis, 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 gratis. te doy el quince por Tú ciento viniste de a algo pasar que... un fin de semana divertido a mis oficinas y ahora yo me llevo el Sí, 15% de sí, una empresa que a lo mejor vale millones dentro de unos años. Y sí, pues sí, 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 ni sí. tan mal el negocio, no has puesto ni un puñetero duro, pero por un contratillo ahí. Entonces, la realidad es que nunca ejercieron judicialmente ese NDA, asustaron 3 o 4 veces y acabó pasando, ¿no? Pero aquí entramos mucho en la diferencia entre información confidencial y propiedad intelectual, Ahí que esto, es que muy no, que importante. es que no es lo mismo. Porque al final estábamos hablando de información confidencial que podría ser cualquier cosa que entrase en las conversaciones y otra cosa es la IP. Otra cosa es que yo te dé la propiedad intelectual, que durante ese fin de semana, por ejemplo, se hubiese dado propiedad intelectual. Es que para hacer esto tienes que hacerlo así, 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 así. Bueno, pues a lo mejor ahí te estoy dando un contenido. Pero bueno, que claro, O a lo mejor te imaginas, IP, Intellectual Property en inglés, o sea, propiedad intelectual, yo voy TI. traduciendo estas cosas. Pero fíjate, a mí se me ocurre en esa situación de ese famoso hackathon, si este participado tuyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta persona que tú conoces, este fundador, firma una cláusula o un contrato en el que diga todo lo que aquí se desarrolle, porque te pongo los medios a tu disposición, pasa a ser propiedad Mm, de esta. claro. Eso es diferente. O sea, todas las ideas que aquí se estén desarrollando pasarán a ser propiedad, salvo que Es tú que, decidas. Entonces, es que no es, claro, es que ahí estamos hablando de propiedad intelectual, porque claro, es diferente. confidencialidad es Es lo que yo diferente. te digo queda entre nosotros. Es que eso es una Y cosa. la propiedad intelectual es, te voy a enseñar cómo hacer algo y no Claro, quiero que tú lo hagas si no es conmigo. claro, ¿Dónde se usa un montón esta cláusula? Esto que estamos hablando. Por ejemplo, en relaciones laborales. claro, Hombre, eres claro, un desarrollador de software. Coño, pues todo lo que hagas claro, de software durante tu claro. jornada laboral va a ser para la empresa. Claro, un despacho de arquitectura, un Claro, despacho de abogados. O sea, claro, el abogado que hace, yo cuando claro, hacía los escritos en el despacho, yo hacía claro, escritos de demanda. Los redactaba yo y sí, habrían modelos y todo, pero al final redactas desde cero y lo redactas tú palabra por palabra, con tu claro. estructura, con tu forma de comunicarte por escrito. Entonces, puedes decir, claro, es que ahí hay derechos de autor
eh, y por lo tanto de propiedad Propiedad intelectual porque sale de intelectual. mí. Pero tú ya has firmado en el contrato de trabajo que, oye, me parece muy bien, pero todos los documentos que todos los abogados Es que fíjate, escriban serán propiedad del despacho. fíjate para que se entienda, porque Esto lo tengo yo con mis colaboradores. claro, es que esto se lía mucho, ¿no? Y la gente a veces cae, ¿no? No es lo mismo la confidencialidad en las conversaciones Exactamente. que yo, o sea, que tú vengas y me digas, oye, pues vamos a hablar sobre posibles ideas de negocio y tal. No es lo mismo eso que yo te diga, Antonio, voy a hacer este negocio y voy a hacer tal, 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 y tú cojas mañana y te vayas a levantar una ronda de inversión. Es que el NDA no te protege, porque lo que tiene que haber es una cláusula de propiedad intelectual. Eso es lo que te protege. ¿Quién ha tenido la idea y el desarrollo de la idea? O sea, yo cuando firmo con clientes, para que lo veáis, cuando firmo con clientes tengo dos cláusulas, que aquí está todo dentro del mismo contrato. Hay dos cláusulas. Una que es de confidencialidad, en donde nos comprometemos las partes a no revelar los secretos sensibles de la contraparte, salvo, y además esto también se puede poner, lo doy como consejo porque depende de dónde estéis, puede estar bien y si te lo aceptan es fantástico, nosotros nos lo aceptan siempre. Es, no revelamos los secretos e información sensible de ambas partes, salvo nos damos el permiso de hacer una mención genérica de la existencia de nuestro acuerdo para fines reputacionales y Sí, comerciales. Es decir, yo lo puedo decir. Yo no te puedo decir que trabajo con una cadena, con unos hoteles gigantes por poner un ejemplo que me encanta porque me los quiero mucho y siempre los pongo, en México. Yo no te puedo decir qué es en concreto, con qué personas tienen tales temas y qué se habla en tales situaciones y quién dice qué pero en sí que esas otra sesiones, pero persona. sí te puedo decir que esos hoteles son Hilton y Conrad en Tulum. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da una reputación increíble y a ellos también porque se muestran en el mercado Mm, como hoteles que están mm, invirtiendo en el cuidado y bienestar y felicidad de las personas de su plantilla, ¿no? Pero nos vamos al detalle. Eso es una cláusula que es de confidencialidad que podría ser sí. el NDA dentro del contrato de... Bueno, es una de ellas, Eso podría porque al ser. final estás Sí, usando la sí. marca de una persona con fines Efectivamente, comerciales sí, sí, y muchas veces, efectivamente. Pero luego está la cláusula de no cesión de propiedad intelectual. Eso es muy importante y también con colaboradores. Ok, cada parte es propietaria de su propiedad intelectual. ¿Y qué entra dentro de su propiedad intelectual? Pues en nuestro caso entran las auditorías con esto, esto, esto y estos elementos. En los programas de felicidad eficiente que están compuestos por tal, 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 tal. O sea, todo eso que es el know-how, es el conocimiento que hemos desarrollado, eso es propiedad nuestra. Luego no puede venir, pues no lo sé, no puede venir Nestlé y y hacer un replicarlo. programa Claro. que sea un programa de felicidad eficiente y Claro. que se componga de todo esto, porque lo tenemos firmado en ese sentido, ¿no? Entonces, eso hay que distinguirlo muy bien. Tengo tres casos prácticos que quiero Sí, traer hoy, porque vale, creo que vamos pueden a ver. Sí, aportar tenemos mucho 10 valor. minutos. Tenemos 10 minutos y yo creo que Sí, van a a ser ver, 2 horas. espérame, Uno que es todo esté bien. Dime, dime. eh, entre cofundadores, en el momento inicial. O sea, me han venido casos en los que me dicen, oye, es que tenía un cofundador que al final me he separado de él Sí, y ahora me dice que le pague una indemnización porque hay propiedad intelectual suya. Claro, ¿qué es propiedad intelectual? claro, ¿Un business plan ya, es propiedad intelectual? ya, ya, Yo ya. tengo mis dudas. Ya. Ahora, el código o el primer Sí, desarrollo de un código de clarísimamente. software, pues quizás sí. Pero un business plan, una presentación PowerPoint No, de una idea de modelo de negocio, claramente no es patentable. Ahora, ¿es registrable? Claro, es que no es una marca, no es un concepto todavía, es una idea. Que además, hoy en día cualquier startup sabe lo que significa pivotar. Lo que empieza siendo Y acaba siendo alfa, omega, epsilon, ¿sabes? Entonces, como que muchas veces que te ponen ese miedo de, sí, es que la propiedad intelectual, bueno, veamos caso a caso al inicio de una relación que es propiedad intelectual y que no. Para mí un business plan, que es un Excel en el que has puesto, te has inventado los clientes y te has inventado todo, pues no te voy a pagar nada por un business plan, no, no ¿sabes? lo es. Por hacer un documento que has hecho con ChatGPT, pues tampoco, ¿no? Entonces, estos casos que se dan mucho, y me ha llegado uno reciente, hay que tenerlos también en cuenta, porque a veces te asustas o quieres asustar y hay que decir, oye, hemos estado hablando solo al principio y al final hemos partido caminos distintos, y yo continúo con la idea y a lo mejor tú también, pero por vías diferentes. Bueno, habrá que ver no es lo mismo que yo haya hecho el código fuente que tú hayas hecho un business plan.
¿no? Veremos qué Sí, es, sí, 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 qué sí, es propiedad total, intelectual y qué no. totalmente. Y luego hay algo que a mí me pasa, o sea, tuve una negociación muy dura, muy, muy dura. Y al final realmente todavía no ha dado ningún fruto. Ojalá lo dé en algún momento, porque acabamos firmando un contrato, pero claro, el tema es, firmas un NDA, perfecto. Toda la información que tú me des es confidencial y toda la información que yo te des es súper confidencial. Pero luego te pone una cláusula en la que se habla de quién tiene la IP de qué. La propiedad intelectual. Entonces, claro, hay gente que se confía porque tiene un NDA y no revisa la cláusula de propiedad intelectual. Y dices, tío, da igual que toda la información que le hayas dado es confidencial, porque le has acabado dando toda tu propiedad intelectual. Y esto va muy correlacionado con lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de contratos de cláusulas importantes. En este caso en específico, porque tenía mucha presión del equipo de ventas para cerrarlo, pero les decía, chicos, que no podemos cerrar algo así. Era un contrato que tenía Governing Law, la americana, Jurisdiction Delaware, y una cláusula de propiedad intelectual en la que decían que cualquier cosa, report que les diéramos, era suyo, que era como una cesión ilimitada, y cualquier información, proceso, software, bla, bla, necesario para desarrollarlo también. Digo, chicos, tú le pasas un PDF y al final te dicen, todo lo que has hecho para llegar a este PDF es mío. Básicamente les has cedido toda tu propiedad intelectual, ¿no? Eh, y aunque digas que no, como te pongan una demanda en Estados Unidos, vete a Estados Unidos. Tú, startup española, gástate el millón que tienes en caja por inventar un número en abogados. Y cuando te hayas desangrado y para tu cliente gigantesco no haya sido más que pagarle la nómina a sus abogados, ponte a trabajar en tu proyecto, ¿sabes? Te hunden. Entonces, tienes que tener muy claro qué puedes firmar y qué no, y qué firmas, dónde lo firmas y qué aperturas de juicios, especialmente en jurisdicciones que son muy luchadoras y que son muy caras, Muy caras. lo puedes hacer. Yo me planteé y les dije, chicos, esto no lo podemos firmar, porque realmente era un contrato en el que tú lo leías y es como, además, yo en el sector farmacéutico, que es donde más nos movemos, yo entiendo que la farma, cuando desarrolla alguien una molécula para ellos, diga, esta molécula es mía y la licencia de esta molécula va a ser para siempre mía, pero es un producto. Pero a veces no entienden cuando son temas de servicios. Yo te estoy dando un servicio, por ejemplo, de ubicarte dónde están los pacientes o de ayudarte a derivar pacientes de un centro a otro. Eso es un servicio. No, no te puedo dar la IP de un servicio. O sea, y si al final el servicio o el resultado que tú ves es que te paso un email diciéndote Pepito Grillo ha entrado al ensayo clínico que tienes abierto en tal hospital, si tú me estás diciendo que todo lo que hay detrás de eso es tuyo, o Claro. sea, es absurdo, porque lo estás tratando como si esto fuera un producto y todo lo que hay para desarrollar este producto es para ti. Es que por esa regla de tres no podríais volver a vender nada de lo que vosotros comercializáis a ningún Claro, cliente. tendrían una licencia sobre todo nuestro Sí, sí. software que al final Sí, no, sería no, claro. suyo. Sí, sí. Vosotros tendréis que pagarle. No, no, mira, ahora esto es nuestro. Si queréis seguir Claro, comercializando, nos pagáis claro. un royalty. Eso es muy relevante y me has hecho pensar en Que a mí, algo. que a mí me venían y me dicen, pero si tenemos un NDA, y es como, de nuevo, ojo, un NDA es la confidencialidad entre las comunicaciones. No La es, IP es otra cosa no es distinta. la cesión de la propiedad intelectual, es Claro, muy importante. Y esto me lleva a pensar en algo que puede caer a alguien que está necesitado o ávido de clientes, que al final todas las empresas necesitamos clientes, que es que, firma, firma. wow, me van a pagar muchísimo. Estoy firmando el contrato de mi vida. No, a lo mejor estás firmando la sentencia de muerte de tu negocio, de tu vida. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No puedes firmar cualquier cosa. Y puede ser que en el corto plazo llores y digas, perdí 200.000 euros. Imagínate, me voy a un contrato muy importante. Perdí 200.000 euros en el contrato de mi vida. Ya, pero tú, ¿dónde vas a llegar a tu negocio en los próximos años? ¿Crees que facturarás más de 200.000 euros de aquí a dentro de 5 años en global? Hombre, pues en 5 años espero haber facturado más de 200.000 euros en total. Pues chico, entonces está claro que esto no lo puedes firmar. Claro. Si no estás aceptando la venta de tu empresa a través de una cláusula de, de propiedad intelectual. Mira, es que, para que lo entiendas, no voy a decir nombres, lo voy a decir en inglés porque está en inglés el contrato, pero es interesante porque esto es un tip brutal para quien se lo encuentre. Dice, contractor, o sea, nosotros, hereby grants to.
el cliente, and its affiliates, a non-exclusive, perpetual, fully paid up, royalty-free, transferable, Transferable. sub-licensable, and worldwide license to use, perform, display, execute, reproduce, distribute, transmit, modify, import, make, have made, sell, offer to sell, and otherwise exploit the contractor independent materials, nuestra IP, incorporated in combined with or otherwise necessary to enable, blah, blah, to make use of the services and otherwise perform its obligations under this agreement. Da igual que hayas firmado un NDA, les has cedido, Les cedes la empresa les ya. has dado las llaves de Les la das ya, oficina. tío. Es como, Es una locura de cláusula. hombre, Es una cuestión muy americana esa, ¿eh? es muy americana. Y es de un cliente que sabe que se la exige a todos y como lo que decías, te lo firmo porque estoy ávido de clientes. Es como, Tío, no. no, Es no. que es muy americana. Cuando te ponen esa parrafada de cualquier cosa, es una locura. O Si sea, aceptas eso, adiós tu empresa. y, Depende de lo que tú quieras. y- A lo mejor querías vender la empresa. Pues es una claro, buena claro. oportunidad de embolsarte un dinero y te la quitas de encima. O sea, Y yo creo que negociando esta cláusula también justifique mi sueldo, porque yo sé que lo hubiesen firmado en mi empresa. Y tuve que pelearla y cambiar 3 o 4, que al final, cambiando 2 o 3 sí, palabras, sí, la sí. puedes hacer pero tienes que saber que 2 o 3 palabras Sí, también, ¿no? efectivamente. O sea, no significa anular la cláusula, es eliminar palabras o cambiar ciertos matices para esto. Claro. Entonces, y ya para acabar, este es un caso Sí. real, que es súper interesante, tiene que ver con los trade secrets. Pasó con Waymo. ¿Sabes quién es Waymo? ¿Te suena? Es una empresa No. de transporte. Y Uber. Eh, Ok. Estaba Anthony Lewandowski, que era un ingeniero estrella del proyecto de vehículos autónomos de Google, Waymo. Waymo, Google. Ah, ok. Y descargó 14.000 archivos confidenciales, incluyendo diseños de circuitos LIDAR, antes de renunciar en enero de 2016. Se los descargó desde el trabajo de Trabajando Google, se los descargó. para Waymo, se los descargó y fundó una empresa llamada Otto, Joder. una startup de camiones autónomos. En agosto de 2016, es decir, 8 meses después, Uber adquirió Otto por 680 millones de dólares. Es decir, vete o sea, operaciones de trade secret como la película Origen, ¿eh? Al final, pero es como... ¿Es Origen? No, Inception. Sí, Inception. Sí, es la misma. Pero al final es como, me descargo toda la info, me la llevo a mi startup, paso todo la IP de Google, Waymo, y viene Uber y me la compra. En lugar de adquirirla por 2.000 millones a Google, que no se lo hubiese vendido, me la compra a mí, que soy un empleadito raso, ¡pam! 680 millones para la saca. ¿Qué pasa? Lewandowski tenía obligaciones de confidencialidad con Google y Waymo demandó a Uber en 2017 por misappropriation de trade secrets. Lewandowski invocó su quinta enmienda y se negó a cooperar. Uber lo despidió en mayo de 2017, seguramente lo compró. O sea, claro, en Sí, agosto lo compró y lo todo mantuvo ahí. estaba planeado. En febrero de 2018, después de solo 5 días del juicio, Uber pagó un settlement de 245 millones a Google. El juez Alsop retiró el caso al US Attorney para la investigación criminal. En 2019, Lewandowski fue acusado de 33 cargos de robo y tentativa de robo de trade secrets. En marzo de 2020 se declaró culpable y en agosto de 2020 fue sentenciado a 18 meses de prisión, 750.000 euros de restitución y 90.000 euros de multa. Pues oye, Le salió muy le a salió a cuenta. cuenta, ¿eh? Le salió muy a cuenta al Le tipo. salió a No, cuenta. pero fíjate, sobre este tema mi padre te contaría tantas cosas. Mi padre fue el pionero. Podemos decir que fue el pionero en España junto a su socio de todos estos temas aquí, de secretos y propiedad intelectual, de tema informático. Y ellos lo trajeron, ¿no? Prácticamente a inicios de los 90, a finales de los 80, principios de los 90. Y de cómo empleados han robado, porque es robar, ¿no? Han robado toda esa propiedad intelectual. Nos estamos yendo del tema, ¿no? Pero han robado toda esa propiedad intelectual de la empresa en donde trabajaba. Y luego ellos han fundado una empresa que encima, sabes que aquí entran temas de robos, o sea, robo de Es propiedad una intelectual, película, ¿eh? robo de propiedad intelectual, una competencia desleal como la copa de un pino. Luego encima, en el tema este no lo conocía, vaya temazo. A ver,
Molaría que hicieran peli. ¿Verdad? Sí, sí. Algo de Luego verdad. encima está todo el que estaba para que un gigante tecnológico te compre, te hagas multimillonario con esa compra. No sé, me parece que lo tiene todo. Se ha quedado con unos 600 millones Sí, el sí, tío sí. ahí No, no, por la el tío está cara. contento. Pero bueno, como resumen de hoy, yo casi diría, oye, ¿no? Vamos a ver. NDA, sí, Ahí. pero con mesura. No Sí, firmes NDAs a todos lados. Vigila. Si tienes que revisar porque te hacen firmar, limita mucho qué información confidencial es. sí. Intenta que sea bilateral, intenta que tenga un límite temporal. Si tú eres el que tiene que hacer firmar, hazlos firmar, pero también con conocimiento de causa, No abuses, sabiendo, no claro, no, abuses. no abuses. Y sobre todo, no confíes en que la confidencialidad protege tu negocio, porque la confidencialidad es entre la información dada, pero eso no significa que tu IP siga estando Sí, protegida. distingue no revelar información Información, claro, confidencial con usarla, usarla y que es entregar vende. tu propiedad intelectual. Muy importante. Bueno, buen capítulo, gran capítulo hoy. Me ha gustado mucho, Muchos Marc. pips, ¿no? Creo que Bueno, esto vale dinero. esto vale mucho Páganos, dinero. páganos YouTube. Y no nos banees, a Y ver. O no nos sea, es que banees. aquí, en fin, Ostras. no hemos tenido ningún tipo de tipo político. Vamos, Suscribiros, suscríbanse. comenten NDA si quieres tú NDA Sí, y me no, comprometo a no, enviarlo. compártelo si crees que a alguien le es útil, si te es útil a Compártelo. ti, ya habrá merecido la pena grabar el capítulo para ti, dale like si te ha gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la semana que viene. Bye. Chao.